C7 Ley. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de C7 Ley este lunes. Usted que nos sigue a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, en televisión, en radio y también en la página web. Le comento que el Poder Judicial está cumpliendo 190 años de vida y hoy inició precisamente un festival cultural. Ese es el tema que estaremos platicando esta tarde, así que quédese con nosotros. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Bien, Mayra, pues con esta interesante noticia de que finalmente, pues ya ves que siempre llegan las fechas y en esta ocasión ya llegamos a 190 años. ¿Te imaginas? El Poder Judicial ha dado siempre fortaleza y sobre todo seguridad jurídica a este Estado en 190 años. Y precisamente para platicar de estos logros en estos años y por supuesto de los retos y también del Festival Cultural, se encuentra con nosotros el magistrado José Carlos Herrera Palacios. Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes. Gracias, Mayra, buenas tardes. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Sergio. Pues magistrado, ¿qué le parece si empezamos a hablar de estos 190 años? Usted en la mañana cuando inauguramos nos platicaba de ese momento que fue trascendente para la historia de Jalisco, cuando se constituye el Estado como tal, y entre otros los tres poderes y el Poder Judicial. Sí, puedo señalar que hoy en la inauguración del cuarto Festival Jurídico Cultural que tuvimos en el edificio de Palacio de Justicia, Hidalgo 190, señalaba que nace el Poder Judicial por mandato de la Constitución de 1824, Constitución del Estado de Jalisco, porque desde luego hay una Constitución de 1824, la Constitución Federal, armonizando entonces, porque ya iniciábamos como federación, como república federativa. Entonces, precisamente nacen los tres poderes que conocemos, la forma tripartita de gobierno, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces señalaba que pues en ese momento había 30 diputados, que son los diputados constituyentes de 1824, y le dan vida pues al Poder Judicial. Estamos hablando, decía, de esta fecha, 1824, por ahí la historia nos registra que había 50,000 habitantes en Guadalajara. Y bueno, pues como que ahora sí hay que imaginarnos esta gran metrópoli con 50,000 habitantes, como que está difícil el ejercicio, pero alguna vez tuvimos esa cantidad de habitantes. Bien, entonces nace el Supremo Tribunal, nace con 3 salas que conformaban precisamente la estructura del Supremo Tribunal, una que conocía la materia penal, o criminal, como le llamaban en el momento, la otra sala, la materia civil, y una tercera sala que ayudaba y consultaba de alguna manera o respondía a las consultas que las otras 2 salas hacían. Me parecía muy interesante el haber platicado que en la Constitución de 1824 debió de haberse jurado el respeto a la Constitución en catedral, era el modo de la época, pero el cabildo eclesiástico no aceptó que fuera una catedral porque había unos principios con los cuales no estaba de acuerdo el cabildo eclesiástico. Entonces tuvo que irse toda la diputación, y el vicegobernador, que había una figura de vicegobernador, y el Supremo Tribunal tuvieron que ir a juramentar la Constitución a la iglesia de la Merced, que la seguimos conociendo donde está. Y de hecho ahí funcionó un tiempo el Supremo Tribunal. Posteriormente señalaba hoy los avatares y el viaje o el periplo que hace el Supremo Tribunal para encontrar una sede. Decía que trabajó en casas consistoriales, en propio Palacio de Gobierno. Luego, en 1832 estuvo en Lagos de Moreno más de 6 meses y así sucesivamente hasta llegar al edificio en que actualmente tiene su sede el Supremo Tribunal, que es, decía, lo conocemos como Palacio de Justicia, Hidalgo 190, en donde, ahora sí puedo señalar, tenemos
11 salas, cada sala compuesta por 3 magistrados, hay 6 salas de materia penal, el resto de materia civil, y hay una sala que conoce de justicia penal para adolescentes. Pues esto es lo que puedo señalar, que sería muy prolijo hacer la historia de cuántas cosas ha hecho el Supremo Tribunal como cabeza del Poder Judicial. Y sin duda también el crecimiento en el trabajo, ¿no? Con el crecimiento también de la población, las salas que nos comentaba ahorita, las que actualmente se tienen, con cuántas personas integraban el Supremo Tribunal, y ahora hacemos la diferencia de actualmente. No, bueno, precisamente señalaba, nace con 3 salas de 3 magistrados. Ahorita tenemos 11 salas. Y bueno, como lo ha dicho el señor presidente del Supremo Tribunal, pues la verdad es que no tenemos la estructura que pueda dar satisfacción a la demanda de justicia que debemos entender, ahora sí, en una metrópoli de aproximadamente 4 millones y tantos. Hablo de la metrópoli, pero en el estado pues rebasan los 7 millones de habitantes. Entonces, el Poder Judicial y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado precisamente da el servicio a los usuarios de impartición de justicia precisamente para todo Jalisco. Como entidad soberana, es así como la jurisdicción, o en donde se puede precisamente declarar el derecho, en donde tienen la validez las sentencias. Es decir, para mayor claridad de mi exposición, como decía, con la Constitución Federal de 1824, todas las entidades federativas, de igual manera, establecen su forma tripartita de gobierno, y también se dan sus leyes, se dan su estructura judicial, de tal suerte que, bueno, el Tribunal de Jalisco no le va a ir a decir nada al Tribunal de Sonora o al Tribunal de Yucatán, como aquellos mismos tribunales tampoco nos tienen que decir nada en razón de la soberanía de los estados. Y Mario, hay una parte muy importante que el magistrado también mencionó en la mañana, es que el Poder Judicial ha dado a Jalisco una seguridad jurídica que le ha permitido crecer, desarrollarse y constituirse como un estado fuerte en todo el país. Magistrado, ¿usted recuerda esa, digamos, aportación que hace el Poder Judicial a la estabilidad del estado? Bueno, ¿lo platicamos después de la pausa? Con mucho gusto. Porque es momento de irnos a la pausa. Lo invito a que se quede con nosotros, ya regresamos con más. C7 Ley. C7 Ley. Continuamos aquí en C7 Ley. 190 años del Poder Judicial es el tema que estamos abordando esta tarde. Y retomamos tu pregunta que se nos quedó pendiente. Claro, Mayra, sí, le preguntaba al magistrado sobre la aportación del Poder Judicial en materia de seguridad jurídica, que es muy importante, magistrado. Bueno, debemos entender que de los principales valores que persigue la actividad jurisdiccional son, entre otras, precisamente la certeza jurídica, que el ciudadano tenga la seguridad de que tiene que haber un debido proceso. Y ahorita mencionaré algo acerca del debido proceso, que es un nuevo concepto ya que se ha manejado bastante, y diré por qué se ha manejado. Bien, desde luego que es una de las aportaciones, o dijéramos, sería la principal aportación del Supremo Tribunal. Si me permitieran hacer una brevísima explicación, sabemos que el legislativo produce leyes, reformas, analiza socialmente el estado de cosas para dirigir mejor las leyes. El ejecutivo, bueno, pues también sabemos que es el que le toca a la administración pública, el quehacer de los servicios, en todo el ámbito de servicios que puede demandar la ciudadanía. Y entonces toca al Poder Judicial precisamente la impartición de justicia. Esto es, tendrá valores muy elementales de
sus objetivos torales. Entre otros son precisamente generar con sentencias lo más apegado a derecho posibles, que nos lleva a la justicia, generar esa certeza jurídica, respetar a las garantías individuales, y esto se ha venido trabajando, es decir, en este largo tiempo de institucionalidad del Poder Judicial, no ha dejado de trabajar merced, o mejor dicho, no obstante, el sinnúmero de vicisitudes políticas y sociales que transcurrieron en esos 190 años de los que estamos hablando. Pues llega la Reforma, llega la Revolución Mexicana, y ante todos esos avatares, el Poder Judicial en el Estado ha estado adecuándose a las formas, a las situaciones, pero precisamente en el ejercicio de sus funciones. Esto es, no ha dejado de trabajar, no obstante el estado de cosas. Y se me hace muy interesante precisamente que ahora llegamos y eso sería uno de los motivos de celebración de un 190 aniversario, a la actual generación de juristas, y hablo de juristas, no nomás los impartidores de justicia, sino también la gente de la Fiscalía, lo que eran la Procuraduría Social, y los propios abogados postulantes que se dedican al servicio precisamente de la petición de justicia para sus defensos. Todos estamos metidos ahora en un parteaguas. Las reformas a la Constitución Federal de 2008 y de 2011 nos han señalado unos derroteros simplemente únicos. ¿A qué me estoy refiriendo? Precisamente se está hablando de un irrestricto respeto a los derechos humanos. Ahora se está hablando de principios de convencionalidad. Explico brevemente qué es esto. Nos dice la Constitución de la República que los tratados y convenciones internacionales suscritos por el presidente de la República y aprobados por el Senado se elevan a la categoría de ley constitucional de la República. Entonces, imaginemos lo interesante que esto se ha puesto. Dicho de otra manera, tenemos ahora que conocer lo que nos dicen las convenciones y los tratados internacionales para poder hacer una administración de justicia sana, eficaz, moderna. Entonces, bueno, esta es la complejidad a la que estamos llegando. Y hoy señalaba, nos tocó en suerte a esta generación de juristas, hablando pues en los términos generales, el que ahora estamos en este proceso de adecuación, de capacitación, porque tenemos enfrente un tiempo por venir sencillamente único. Como hablábamos hace un momento, la complejidad de la problemática social es en serio. O sea, el mayor número de población demanda justicia, y la complejidad en que nuestra sociedad actualmente se encuentra por la falta de valores o valores malentendidos, etcétera, nos ha generado pues una problemática humana que debe de resolverse, tiene que resolverse. Para eso está el Estado. Esto que comenta de los cambios, de la capacitación, ¿se ha ido a un buen paso el Poder Judicial en estos 190 años o se han tenido baches en el camino para tener un mejor avance? Indudablemente, Mayra, que debemos entender que, como en toda sociedad, los propios órganos de gobierno son perfectibles. Y ha habido baches y ha habido avances. Y entre los avances podemos señalar que Jalisco ocupó lugares privilegiados en el plano nacional acerca de cuestiones jurídicas.
éramos un estado en donde íbamos a la vanguardia, teníamos gente, bueno, de la cual nos enorgullecemos, lo hemos citado muchas veces en varios foros, Mariano Otero Mestas, Ignacio Luis Vallarta, Santiago Camarena, por mencionar algunos, juristas muy comprometidos con la aplicación de la justicia, el conocimiento de la problemática y tratar de que se adecue lo mejor posible el trabajo que se presta por los tribunales. Decía, en todo este proceso, pues indudablemente que ha habido baches, que ha habido avances, pero todo esto, sin lugar a dudas, la gente que trabajamos en Poder Judicial, en el Supremo Tribunal de Justicia, una gran mayoría de gente le pone pasión a su servicio, le pone capacidad, le pone capacitación, presta una atención y hay un compromiso para que precisamente pueda resolverse la problemática que genera la actual sociedad, que repito, en ocasiones no está tan fácil ni es tan cómodo, pero otra vez tiene que resolverse. Claro, y así como dice el magistrado que está el reto presente, yo creo que va a ser actuante, ¿no? Porque el trabajo en las salas es bastante agotador, magistrado. Y no tan solo las salas. Les recuerdo que Poder Judicial implica, pues, lo que conocemos actualmente, todos los juzgados de primera instancia en las diversas materias. Tenemos 36 juzgados en la zona metropolitana que ya están instaurados precisamente en la ciudad judicial. Ahí precisamente pues son juzgados que conocen de materia civil, de materia mercantil y familiar. Y los juzgados de primera instancia en materia penal que están en Puente Grande. Entonces, pues lo hemos dicho hasta la saciedad. A lo mejor no tenemos el número de funcionarios que corresponde a esta sociedad cada día más compleja y demandante. A lo mejor no tenemos el equipamiento, sin embargo, se hace el esfuerzo. Desde el propio Ejecutivo, desde la propia administración del Poder Judicial, se hace un esfuerzo por tener el elemental equipamiento, la tecnología de punta que nos pueda permitir hacer mejor nuestras funciones. Como decía hace un momento, sencillamente nos obliga a todas las autoridades del orden, ya no nomás del orden judicial, sino las autoridades administrativas, el que tengamos que respetar el principio de convencionalidad, tengamos que respetar las convenciones y tratados internacionales porque son ley aplicable en México. Y se imaginan ustedes lo que es conocer sencillamente 300 tratados internacionales en los cuales están consignados precisamente los derechos humanos, el ámbito de estos, la trascendencia de los elementales derechos que deben de tener los ciudadanos y que, bueno, pues, repito, son ley y tenemos que conocerlos. Y aplicarlos. Y no podríamos decir, oye, pues resulta que la cuestión del tratado de los que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no los conocemos, no estaríamos cumpliendo. Así es. Entonces, de ahí es donde ocupamos ese equipamiento, ese reforzamiento y sobre todo el ánimo y la disposición en el servicio de la Administración de Justicia. Y mire, cuando hay cumpleaños, sin duda hay un festejo. Y este aniversario, 190 aniversario del Poder Judicial, pues hoy inició precisamente el 4º Festival Jurídico Cultural. ¿Por qué hacer un festival cultural? Decía porque, bueno, se me hace bien importante la pregunta, porque queremos decirle a la población que más allá de los que trabajamos en Poder Judicial, de la severa aplicación de la ley, hay
axioma latino que dice lex dura, dura lex, la ley es dura, pero es la ley. Y no tendría razón de ser si no se aplica. Bien, decía entonces que, pero más allá, pues toda la gente que trabajamos en Poder Judicial, hay gente muy sensible también a las bellas artes y lo menos que podemos hacer es cultivarlas. Y en esta ocasión entonces, lo hemos hecho ya en 4 ocasiones, celebrando los aniversarios del Supremo Tribunal, desde luego que de la propia gente que trabaja en el tribunal, pues algunos demuestran sus talentos en las bellas artes, o invitamos también a grupos especializados en eso, otra vez, con el ánimo de que presentemos una cara humana, una cara también de que todos estamos llamados a esa sensibilidad de las bellas artes, de la estética, de la belleza. Y bueno, hemos tenido entonces, se ha formado una semana con un contenido cultural, además de jurídico, pues muy interesante. Por ejemplo, el día de mañana, bueno, comienzo hablando de hoy. Hoy inauguramos una galería, de alguna manera adecuamos uno de nuestros salones del Supremo Tribunal en un museo en donde tenemos de visita a la obra pictórica, bueno, alguna parte de la obra pictórica del artista jalisciense, del pintor Raúl Anguiano, que pudiéramos llamar es uno de los últimos muralistas de Jalisco. Y bueno, creo que tuvo muy buena aceptación y va a estar esa galería abierta para todo el público. Vamos a ir a la pausa y regresando nos platica del programa que tienen contemplado para esta semana. Claro que sí. Vamos a la pausa, regresamos con más. C7 Ley. C7 Ley. Esta tarde aquí en C7 Ley estamos platicando con el magistrado José Carlos Herrera Palacios. Magistrado, pues coméntenos qué actividades tienen ya definidas para esta semana, este Festival Jurídico Cultural. Sí, como no, de hecho, pues ya tenemos el programa impreso, lo hemos hecho saber en diferentes medios. Tuvimos algunas ruedas de prensa con televisoras y periódicos, precisamente para dar a conocer esto, que como señalo, tiene un contenido muy enriquecedor. Decía que, bueno, tenemos ya la galería abierta de la obra de Raúl Anguiano. Para el día de mañana tenemos una simulación de juicio oral por los alumnos de la maestría del sistema acusatorio adversarial. Como señalaba y platicábamos ahorita en el corte aquí con Sergio, el Supremo Tribunal tiene convenios con universidades, con la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León y otras universidades. Entonces se nos ha facultado para que impartamos cursos especializados de la materia que hoy es lo importante al día, como es la oralidad de los juicios. Y señalo que no nomás es en materia penal, la oralidad de los juicios viene ya en la materia civil, en la materia familiar y también en la mercantil. De hecho, en la mercantil el Código de Comercio ya nos señala que deben hacerse los juicios orales. Bien, entonces decía que sin duda alguna este simulacro de juicio oral ya está, me di cuenta que ya estaba todo armado en el salón de plenos, ahí se va a llevar a cabo este simulacro. Luego a las 12:30 de mañana también un compañero magistrado, Guillermo Guerrero Franco, dictará una conferencia muy interesante sobre apuntes histórico-jurídicos de la Revolución Mexicana. El magistrado Guerrero se ha distinguido por ser gente estudiosa en estos menesteres, en estos temas, y sin duda alguna, con motivo de la reciente celebración de la Revolución Mexicana, nos traerá algunos tópicos histórico-jurídicos.
El día miércoles, a las 10:30 de la mañana, el señor director de la Escuela de Derecho, de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, presenta un libro de su autoría que se intitula Mariano Otero, Aportaciones Legales, Obra Política y Documentos Históricos. Presentará el libro también el exdirector de la Facultad de Derecho, el maestro Samuel Fernández Ávila, actualmente notario público. El día jueves, el presidente del Supremo Tribunal, el magistrado doctor Luis Carlos Vega Pámanes, dictará una conferencia sobre los juicios orales en Jalisco, la actualidad, perspectivas y retos. Esto es muy interesante, él quiere abordar el tema porque quiere explicar precisamente a quienes concurran de pues, las dificultades y los tinos y desatinos que se han tenido con motivo de la implementación de los juicios orales. Para algunos es muy bueno, para otros no tanto, para otros es malo, en fin. Pero quiero decirles que los juicios orales penales en México serán una realidad en toda la República Mexicana en junio de 2016. ¿Sí? Quiere decir que estamos, valga la expresión, a la vuelta de la esquina, en que toda la República va a funcionar con la oralidad de los juicios penales. En el estado de Jalisco decía, pues, costó trabajo la implementación, costó mucho dinero, pero actualmente ya tenemos la infraestructura más o menos necesaria para que en nuestro estado, a finalizar el próximo año, también esté operando totalmente. Se habrán dado cuenta ustedes que el 1 de octubre de este año se iniciaron en Ciudad Guzmán los juicios orales, penales, 2 salas de juicio de oralidad con todo el equipamiento tecnológico de punta. Porque, bueno, pues entre otras cosas, podríamos abundar, pero hoy no es el tema, podríamos señalar que pues se acabaron aquellos expedientes así voluminosos que parecían, se antojaban más bien para almohada que para otra cosa, y aquellos expedientes voluminosos, engorrosos, papeles amarillentos, etcétera, bueno, pues se acabaron porque hoy será grabado en video, en audio, va a haber una carpeta de documentos, pero se va a reducir a una carpeta mínima. Entonces, bueno, pues todo esto sí es con la tecnología de la informática y todas estas cuestiones novedosas que tenemos. Ya está funcionando. Además, leía en la prensa por esos días que ya van más de 40 casos resueltos. Entre otras cosas, precisamente se persigue el que aquellos juicios largos de 2, 3 años, en que a veces el inculpado o el procesado ni siquiera conocía al juez, hoy será diferente. El juez debe estar de principio a fin hasta que se dicte una sentencia en esa oralidad. Bueno, pues decía que el propio presidente quiere platicarnos de eso, y los proyectos que sigue, a dónde vamos con todo esto. De eso nos lo platicará. Igualmente a las 12:30, en el mismo salón de plenos, habrá una conferencia y un taller también sobre los medios alternos de solución de conflictos. Habrá una simulación también de una conciliación, una mediación entre partes. Esto es otro tema bien interesante también, los medios alternos de solución de conflictos. Se pretende que no necesariamente tendría que llegarse a los juicios en cualquiera de las materias. Hay un principio en estas cuestiones de los medios alternos de solución. Si la gente a veces es la que crea los problemas, tenemos la confianza en que la misma gente puede tener las soluciones. Y si nos sentamos de manera civilizada a dialogar y decir cómo podemos resolver nuestro conflicto, de esto nos hablan pues la teoría y práctica de los medios alternos de solución de conflictos. Habrá pues un taller al respecto. El día viernes tenemos la sesión solemne del Honorable Pleno del Supremo Tribunal. Se hace reconocimientos a empleados de Poder Judicial que se han hecho acreedores por antigüedad o por méritos. Luego a las 12 del día tendremos la presentación
de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Lomas del Paraíso. Es una orquesta sinfónica compuesta por aproximadamente 80 chiquillos y ya escucharán ustedes qué belleza de música producen, música clásica y semiclásica. Va a ser un concierto. Ahí, al término de ese concierto, la presidenta del voluntariado del Supremo Tribunal de Justicia, la señora Alma Angélica González de Vega, hará entrega de un donativo en especie a la orquesta. Vamos a regalar instrumentos para que se siga fomentando este concepto precisamente del aprendizaje de la música en los niños. Se dice por ahí que un niño que agarra un instrumento a temprana edad nunca agarrará un arma. Y bueno, terminamos a las 19 horas, tanto del jueves como del viernes, con la presentación de una obra de teatro. En este caso, la obra se intitula Volpón, del autor inglés Ben Jonson. Es un autor contemporáneo de Shakespeare, y está presentado por el grupo de teatro La Nada Jurídica, integrada por personal del Supremo Tribunal y por abogados del foro. Nos hemos organizado y trabajamos este arte tan prolífico, tan interesante, como un medio de comunicación también, un mensaje. Esta obra, bueno, pues quienes nos acompañen, el acceso será gratuito, previo la adquisición bastará que pidan los boletos de entrada para, bueno, pues, tener un mejor control para que se pueda gozar pues en la obra. Sí, por ahí gira alrededor también de un juicio oral. Y le platicamos a nuestro auditorio, Sergio, que el magistrado José Carlos también está pues muy involucrado en esta obra de teatro, que también actúa, ¿verdad?, en esta obra. Sí, desde luego. Y bueno, como señalaba, no nos está vedado el incurrir en las bellas artes, que yo he dicho que pues una de las cosas que distinguen a los humanos de los animales es el cultivo de las artes, y en todas sus expresiones. Y bueno, pues nos ha operado esto de tener un grupo de teatro que, bueno, pues lo mantenemos ahí entre todos. Hemos contratado directores de teatro profesionales, eso sí, porque pues alguien que nos tenga que orientar en esto. Y ha sido muy enriquecedor. Con esto ya llevamos 4 obras de teatro. Iniciamos, Sergio platicaba hace un momento, con una obra llamada El Mercader de Venecia, de William Shakespeare, y esa obra, bueno, pues tuvimos tanto éxito que fuimos a algunos municipios del estado, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, en el Teatro Rosas Moreno, lo llevamos hasta la Universidad Autónoma de Nuevo León, y bueno, ha sido muy enriquecedor también esta actividad. Ya lo verán la obra, que de veras es de solaz esparcimiento. Ha trascendido sin duda el trabajo también como actor, magistrado. Bueno, vamos a nuestra última pausa y ya regresamos con más. Quédese con nosotros. C7 Ley. C7 Ley. Ya estamos en la recta final de C7 Ley. Queremos agradecer la llamada de Luis Jorge López Rodríguez y por supuesto damos salida a su pregunta. Pregunta al magistrado: ¿las personas de 40 a 65 años tienen derechos humanos? ¿Cuál es la causa de que no les den empleo? Bueno, ahí hay 2 aspectos en el planteamiento. Quiero decirles que los derechos humanos están protegidos desde aún antes de que el ser nazca, y esto es toda la vida, desde su infancia hasta su vejez y hasta su muerte. Desde luego que ese es el trabajo, es el concepto del respeto, la dignidad a la persona humana. Pues ya hay una segunda parte en el planteamiento que me sería muy difícil contestar, y yo me sumaría también a la pregunta: ¿por qué la dificultad de dar empleos a las personas
ya no nomás de la tercera edad, ya una persona avanzada en una cuestión, en la época de adulto, se está complicando ya la cuestión del empleo, cuando paradójicamente yo estimo que son las personas que más pueden dar. Que más conocen, ¿no? Más experiencia. La experiencia de la vida, que decimos en ocasiones, es la mejor universidad. Claro. Y sí, me sumo al reclamo. Yo estimo que pues la administración pública estará haciendo lo suyo por engranar precisamente esa mano de obra, esa labor que las personas, merced a su edad, pues producen experiencia y sin duda alguna, pues cosas positivas, ¿no? Bien, retomamos el tema de este cuarto Festival Jurídico Cultural. Sergio. Sí, y estábamos hablando ahorita en el corte sobre todo de la obra de teatro, Sí. ¿no? Porque finalmente es la cereza del pastel de este cuarto festival. Volpón es una obra de teatro como las que ya han montado el grupo La Nada Jurídica, que habla de un juicio oral, y el magistrado nos pudiera además darnos un poquito, ¿no? Más como para interesarnos. Un adelanto, porque sí esperemos que el auditorio, insisto, que hablen a los teléfonos de Supremo Tribunal, que por cierto no me es el conmutador, sí, pero sin duda alguna solicitan boletos de ingreso. Tendremos 2 funciones, jueves y viernes. Sí, la obra está escrita por Ben Jonson, decía, contemporáneo de Shakespeare, rivalizaba con este gran autor inglés, rivalizaba, y sin embargo Ben Jonson es un poco más clásico, aparente más clásico, porque al final de cuentas nos dice la historia que como que era también muy cáustico, criticaba a la sociedad de su época y criticaba aún el sistema precisamente de justicia y el sistema económico. Como vemos, toda esta problemática social pues no es de ahora, como que es de todos los siglos, y por ahí va precisamente la temática. Habla de un Volpón, un hombre muy zorro. De hecho creo que ese es el sinónimo, un hombre muy zorro que trata de hacerse de bienes, merced a la pura astucia. Por ahí engaña a gentes para que les den sus legados, sus herencias, en la promesa de que a su vez les devolvería bienes. Como siempre sale a flote la verdad y los timadores llegan a tribunal, y precisamente se plantea un juicio oral muy interesante, y ya en el siglo XVI estamos hablando de los juicios orales, y desde luego señala, pues decía, es muy crítico de los vicios humanos, la codicia, el engaño, la riqueza fácil, etcétera, etcétera. Y miren ustedes, si estamos hablando de 1600 y seguimos con esa misma problemática, ¿no? De tal suerte que como que la humanidad no cambiamos mucho. Entonces por ahí viene la trama muy interesante. Trabajamos 11 actores, el director Héctor Montión, gente muy capacitada, tiene ya larga escuela aquí en la ciudad y en el estado, inclusive en México. Y bueno, creemos que la obra, aparte de divertir, ¿por qué no?, que es uno de los objetivos, lleva un mensaje. Y el mensaje, bien sabemos, y a nivel de teatro, y esto es lo rico del teatro, cada persona del auditorio recoge el mensaje que quiere, que puede, y hasta lo recrea. Y esto es también bien importante, ¿no? ¿Solo habrá presentaciones de esta obra en esta semana? En esta semana nomás, festival? en estas 2 funciones. Comentaba que, desde luego, si algún municipio nos quiere invitar a sus teatros o a sus espacios, claro, es otra de las labores del tribunal, difundir precisamente nuestro aporte de cultura jurídica. Claro. En los anteriores montajes, aquí el magistrado, por ejemplo, fue el Dux de Venecia. ¿Hoy qué papel ibrás? Hoy llevo el papel de un señor Corbacho, que caigo en el timo de aquel zorro y hasta dejo sin herencia a mi hijo por tal de darle al otro para que a su vez yo reciba la herencia. En fin, el clásico enredo de
otra vez de todos los tiempos. Claro. Y sin Sí. duda se ve el entusiasmo, magistrado, de esta obra, y seguramente hay el entusiasmo de todos los trabajadores del Poder Judicial por sacar adelante este festival. ¿Desde cuándo comienzan a involucrarse en los temas, a elegir talleres, las simulaciones? Bueno, pues desde luego es un trabajo de hace 3-4 años, 3-4 meses, que ya es el cuarto año, es diferente, de hace 3-4 meses, y desde luego también, y es un momento de agradecer de forma pública y reconocer la buena disposición del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia por, en primer lugar, pues permitirnos hacer uso de todas las instalaciones y desde luego los aportes económicos, ¿no? Que la administración de finanzas del tribunal pues busca de aquí y de allá, porque pues evidentemente esto tiene un costo, pero pues es un costo, creo que tiene bastantes resultados positivos, porque toda nuestra gente de Poder Judicial ya se involucra más cada día y está esperando, y como decía Sergio hace un momento, la obra de teatro es la cereza del pastel y hay gran ánimo, gran disposición. A lo mejor nos veríamos obligados, si el tiempo nos permite, pues a dar algunas otras funciones, si es que el tiempo nos permite y alcanza, porque como bien decía Mayra, pues el trabajo que realizamos a veces en 12 horas diarias no se alcanza a sacar. Así es. Pero les da un respiro ese tipo Nos de da un actividades, respiro, ¿no? definitivamente. ¿Algún similitud con otro también estado está haciendo este mismo ejercicio o solamente Jalisco está haciendo esto? Bueno, tengo el orgullo de decir que nosotros lo iniciamos. Entiendo que el Estado de México, a través del Tribunal Superior del Estado de México, ya también trae algo. Y sin duda alguna, cada estado, cada Tribunal Superior tiene sus espacios de esta naturaleza, ¿no? No tengo mayor conocimiento con precisión, echaría mentiras si digo qué están haciendo en otros estados, que sé que lo hay, porque pues, siempre hay un trabajo colateral, como decía, al duro ejercicio de la administración de justicia, siempre habrá un trabajo colateral, porque trabajamos inmersos en una sociedad, somos parte de una sociedad, tenemos la misma problemática de la sociedad, nomás con la obligación de que tenemos que dar certeza, seguridad procesal, paz, armonía. Esto es, aunque no parezca, esto es producir más que producir cosas utilitarias en serie. Ojalá así se entienda. En una ocasión, gente de la iniciativa privada decía, bueno, ¿y ustedes qué producen? Hijo, como que fue un golpe muy duro. Pues nomás producimos la armonía y la paz social para que la iniciativa pública y privada pueda trabajar, pueda generar. Claro, y además, aparte del programa del cuarto festival, el trabajo no se detiene, en las salas se sigue trabajando. Totalmente. Sí, no se deja de chambear en otras áreas. Como decía, el servicio no ha parado desde 190 años. Obvio, en nuestros horarios propios de trabajo, y obviamente busca uno de veras el descanso necesario pues para retroalimentar y de otra manera, bueno, pues el estrés nos acabaría a todos en un 2x3, ¿no? Sí. Y sin duda puede ser enriquecedor para el público asistir a ese tipo de eventos, por ejemplo, la simulación, que en estos últimos meses han escuchado mucho de los juicios orales, pero se preguntan cómo se hará, cómo se hace en la práctica. Pues la invitación a que acudan también a estas simulaciones, ahí se van a dar cuenta cómo se hace un juicio oral. Claro, mucha gente pues ha creído que van a ser una copia de los juicios tipo de los cines, del cine norteamericano, de los que vemos en televisión. Tiene algo acerca de eso, pero pues no va a ser exactamente igual. De hecho, en Latinoamérica, cada país le está poniendo su sello, su particularidad a la oralidad en los juicios, que esto sí es una corriente mundial. Y sin duda también para los estudiantes de Derecho también. Bueno, quiero decirle que, Mayra, quiero decir que ahora estudiantes de Derecho somos todos, necesaria y obligatoriamente. Estamos en un parteaguas.
Así es, y aprovecho para ofrecer el teléfono del conmutador. Sí, ¿cómo? Ah, sí. 1200-1400. A ese número pueden llamar, pedir que si quieren acudir a alguna de, de las significaciones de la obra, ahí les darán la información para que puedan tener su boleto correspondiente. Para la obra de teatro hay que tener este boleto. Para Sí. las otras actividades solamente llegar. Es solamente llegar. Ujú. En la página de internet del Poder También. Judicial está el programa. el programa para Sí, checar las sí, sí. actividades. Así es, sí. Así es stjjalisco.gov.mx. Ahí pueden también acudir, ver el programa, ya está cargado, disponible para todo el público. Bien, pues ahí tiene la invitación. Sin duda son varias las actividades que se tienen durante esta semana para festejar precisamente 190 años del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Pues qué lástima que no venía preparado con boletos suficientes, pero pues tengo 2 boletos aquí. No sé si alguien del público quisiera asistir, que hable y con mucho gusto se les entregará. Aquí los dejo con Mayra. Pues aquí 2 boletos, 30-30-5307. 30-30-5307 para los interesados acudir a esta obra de teatro. Pues estamos llegando al final. Muchas gracias, magistrado, por habernos acompañado esta tarde, magistrado José Carlos Herrera Palacios, y mucho éxito en esta obra de teatro y en todas las actividades. Por lo contrario, gracias a ustedes. Un gusto saludarte, Mayra. Y desde luego esperemos que ese éxito que desea se materialice. Ya lo platicaremos después. Muy bien. Hasta la próxima semana, Vaya, Sergio. pues la próxima semana vamos a ver qué otro tema tenemos interesante integrado pues al 4º Festival Jurídico Cultural. Muy bien. Gracias por su atención. C7 Ley. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.